Bueno, vamos a entrevistar, como habíamos dicho, a Steve Ocampo, economista. Le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Steve? Muy bien, buenas noches, Ricardo. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Steve? Bueno, Steve, hay muchas cosas que Steve Ocampo es economista, evidentemente, de las cuales hablar. Hoy día el Ejecutivo ha anunciado la recomposición en el Diario Oficial Peruano del directorio de Petroperú y medidas de austeridad para mejorar su gobernanza. Entre otras cosas, según lo que he leído, escuchado, le va a dar un crédito de $800 millones, si no me equivoco, pero ya el ministro de Economía había dicho que no le iba a soltar ni un centavo. Entonces, queremos saber ¿Qué contradictorio? ¿Qué está pasando? qué es lo que le ha dado realmente el Estado a Petroperú, una garantía, o sea, para, digamos, hablar de esa cantidad de plata y qué hacer con Petroperú, porque evidentemente es una empresa que está quebrada, es decir, tiene activos pero no tiene caja, o sea, es una empresa sin liquidez. Sí, yo creo que la respuesta ha sido más sentimental. Lo que ha hecho justamente el gobierno es darle el último beneficio de la duda, pero creo que eso nos puede costar a nosotros bastante. ¿Y por qué? Porque el enfoque no ha sido económico, sino lo que está haciendo ahorita el gobierno es darle un flotador, ¿no? Un flotador que puede durar 12 meses, el beneficio de la duda, recompones el directorio, metes directores independientes y esos directores independientes en teoría van a buscar una plana ejecutiva más capacitada de la que estuvo y eso va a tomar un tiempo. O sea, en reestructurar una empresa, honestamente, el nivel de envergadura de Petroperú puede tomar 2 a 3 años y tenemos cambio de presidencia acá 3 años. Entonces, como que no siento que la manera en que el gobierno está ayudando a Petroperú es la correcta porque pierde el enfoque económico y al final esto es un problema netamente económico. Lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas es facilitarle líneas de crédito a través del Banco de la Nación para que las líneas de corto plazo, que cuando una empresa está normalmente casi quebrada, como está, te van a prestar con un nivel de garantías exuberantes, pero a un costo de crédito súper alto. Entonces, digamos, quien está poniendo el hombro indirectamente es el gobierno a través del Banco de la Nación para darle este oxígeno de capital de trabajo para que pueda operar unos 12, 24 meses a un menor costo financiero. Pero regresamos al punto central. ¿Es viable o no es viable? ¿No? Yo creo que no han hecho una diligencia exacta para ver si este es un proyecto viable. Es decir, normalmente cuando uno tiene una empresa o cuando uno va a hacer un proyecto de rescate, cuando ya tienes una reestructura de algo grave que ha sucedido, tienes que comenzar a ver, ok, ¿cuánta plata le voy a inyectar? ¿Esta plata a qué plazo me va a regresar? ¿A 1, 2, 3 años, 10 años? En el nivel de este tipo de operaciones puede ser de mediano plazo. Es como montar un peaje, ¿no? Y decir, voy a cobrar peaje y haces toda una carretera inmensa que te va a regresar, sí, positivamente, pero al cabo de 15 años, ¿no? Entonces, yo creo que esa visibilidad se ha perdido, ¿no? Se ha pecado por el lado del sentimentalismo. ¿Y cuál va a ser el problema hacia nosotros? Que al final el forado lo estamos pagando nosotros de los tributos y seguramente de acá a 1 o 2 años, si es que se mantiene la situación, vamos a seguir hablando de lo mismo. Vamos a seguir hablando de lo mismo, Claro, ¿no? de lo que significa también una falta de planeamiento, de organización, porque si no hay eso, lo que tú estás explicando es gravísimo. Prácticamente estamos tirando la plata al agua. Y hay una solución que no la están viendo, ¿no? Y que se da en la región. No sé, en la región, por ejemplo, México tiene Petróleo México, ¿no? Brasil tiene Petróleo Brasilero, y todas son empresas estatales combinadas con inversionistas privados, y todas estas compañías son más transparentes que la peruana porque están listadas en sus bolsas, y también están listadas en la bolsa de Nueva York. Entonces, hay alternativas que no se han visto, que es el lado de privatizarlo. Nadie está hablando que vendamos Petroperú el 100% a un tercero, pero privatizar un 30%, agarrar un socio estratégico de los grandes operadores a nivel mundial, sí le servirá mucho al Perú, porque le va a dar ese oxígeno financiero, no toca las finanzas del gobierno peruano, y además le va a dar un aprendizaje y un conocimiento mucho más grande del que tenemos al día de hoy con el equipo técnico peruano que está administrando y que hemos visto cómo ha administrado estos últimos años. Claro, que sería una gran alternativa. Ahora vamos a hablar de pobreza, porque el Banco Mundial ha dicho que 7 de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables a caer en pobreza. Me gustaría que nos puedas dar un contexto, un comparativo de los años anteriores y también en qué momento nos encontramos, teniendo en cuenta el 2024, la situación no solamente con factores internos, sino también externos. Sí, el Banco de la Nación, todos sus análisis generalmente son de largo plazo y vienen enfocados en qué cosas se ha venido desarrollando particularmente para combatir la pobreza. Las dos anclas, que esto es a nivel teórico, es educación y salud, lo cual nosotros hemos sido deficientes a lo largo de los últimos, diría, 20 años, pero más notorio los últimos 10 años, porque los últimos 10 años, desde que tuvimos el escándalo de Odebrecht, prácticamente nos hemos vuelto un país que es 80% decisiones políticas sociales y un 20% decisiones económicas de desarrollo de largo plazo, pues esto es desarrollo de largo plazo, ¿no? Entonces, por el lado de lo que está diciendo el Banco Mundial, es
al día de hoy, el Perú, si entra en una crisis más grave de la que estamos entrando, ¿no? Pues estamos en una recesión, que como que queremos salir, no salimos. Este año se espera que vamos a tener un 2% de crecimiento económico, ¿no? Con lo cual deberíamos salir ligeramente a flote, pero siendo honesto, como economista, un 2% es casi como si estuviéramos en recesión. Pero ¿te acuerdas, Steve, en la época de Alan García, el segundo gobierno, crecimos hasta 10% y bajamos la pobreza a un nivel increíble? Entonces, ¿qué ha pasado desde ese gobierno, que es de hace 10 años, más o menos, ahora que la pobreza afecta a 7 de cada 10 peruanos? O sea, y en vez de crecer 5%, ¿no? Porque yo no te digo que siempre todos los años vas a crecer 10, pero crece 5% y más o menos vas manteniendo, digamos, el equilibrio. Pero ahora estamos hecho papilla. ¿Cómo se ha logrado la economía ser papilla? Si éramos un modelo, el modelo peruano era un éxito que todo el mundo copiaba. Sí, el gobierno de Alan, el gobierno de Toledo y un poco el gobierno de Ollanta tuvieron el beneficio de tener lo cosechado por el rubro minero en años previos, ¿no? Y eso es lo que ha faltado. O sea, ya desde hace más o menos 10 años, el rubro minero no ha podido invertir en la misma magnitud que la que venía haciendo años previos. No es que nos falten minerales, no es que nos falten proyectos, los tenemos, pero ha habido mucho conflicto social, mucho antagonismo hacia la inversión minera, que en algunas justificada, en otras exagerada, ¿no? Pero el problema ha sido ese. Entonces, como se ha perdido una inversión fuerte a lo largo de los últimos años, ahora, así quisiéramos un crecimiento potencial, seríamos de 4 o 5%. O sea, difícil llegar a esa cifra de 10%. Y lo otro que se ha perdido es el norte. Es decir, un gobierno tiene que tener nortes: educación, salud, económico, minas, todos los flancos, ¿no? Entonces, ha perdido un norte porque se ha tenido que concentrar más en apagar incendios, escándalos, temas de decisiones políticas. Al día de hoy tenemos un gobierno que el Ejecutivo, los técnicos están tratando de navegar la situación, pero al lado legislativo no hay soporte, están peleados, están separados, ¿no? Entonces, digamos, con ese tipo de contexto es bien difícil hacer una política de desarrollo de inversiones de largo plazo. O sea, invertir en la educación, invertir en la salud, es un plan de desarrollo que tú tienes que invertir. Ok, este año voy a invertir esto, voy a tocar el norte, luego el siguiente año el centro, ¿no? Y vas desarrollando para que luego el país integralmente tenga la misma uniformidad de oportunidades a nivel de educación. Y eso es lo que ha faltado, ¿no? Sumado a la inversión fuerte privada, que hasta el día de hoy todavía no recuperamos esa confianza y que si no la recuperamos pronto va a seguir afectando la política de mediano plazo del país. Claro, es el panorama que tenemos en estos momentos. Vamos a hacer seguimiento también de cómo se destraba estos proyectos mineros que pueden ser la clave, el punto de inflexión de lo que puede significar en nuestra economía. Pero ahora hablamos de la canasta básica. Todas las mamás, todos nosotros nos vamos al supermercado. Yo voy a contar algo personal. Yo me he ido el fin de semana, hace mucho tiempo no me iba al mercado, con mi papá me fui al mercado. Y me quedé sorprendida. ¿De los precios? De los precios. Yo dije, ¿qué está pasando? Bueno, yo también estoy un poco, pues... en el día a día trabajando, ¿no? Pero, claro, me quedé impactada. Ya no se iba a hacer las compras ya últimamente. No, de verdad, me quedo impactada. Y de verdad, esto va en consonancia con la noticia, porque se ha dicho que ha subido 22% en los últimos 4 años. Claro, lo que tú comprabas antes con 20 soles, con 30 soles, ni el pollo alcanza. Entonces es increíble también cómo está subiendo todo esto y a la par podríamos decir que el sueldo también está subiendo. Tenemos mayores oportunidades laborales y también de acceso a, no sé, pues a una diversidad de, ¿cómo podríamos decir? Cachuelos para poder sobrevivir. Pero es increíble. No, es una locura. De hecho, en S4 Consultoría, y creo que acá también en una de las entrevistas que tuvimos previamente, tocamos el tema un poquito de taquito y era el tema inflacionario, que fue todo un problema el año pasado y es, digamos, el problema que puede suscitar este año, ¿no? Tuvimos el tema del fenómeno del Niño, que felizmente no ha sido tan grave hasta ahora. Ahora estamos entrando a la fase de lluvias. Dependiendo de las inundaciones que haya y los daños que haya, puede generar distorsiones a nivel logístico y eso subir de nuevo los precios de los alimentos. Tenemos a nivel mundial el tema del petróleo, el riesgo geopolítico con Rusia, China, Estados Unidos. O sea, son riesgos que al día de hoy en un escenario base no están y por lo tanto estamos gozando de esta normalización del aumento de los precios, ¿no? Es decir, que en los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento más o menos acumulado del 22%. Si lo comparas a nivel de tus ingresos, seguramente han crecido 10%. Claro. Entonces tienes un desbalance correcto. Y hay otra variable más, el tema del tipo de cambio, que no muchos lo incorporan, que eso también te genera una inflación. Porque nosotros importamos muchos productos de bienes de capital en dólares y el tipo de cambio, la inestabilidad política, el bajo crecimiento económico, nos juega en contra y eso es otro riesgo adicional. Entonces ahí entramos a decir qué hacen las familias, qué hacen las empresas, ¿no? Es momento de ahorrar, es momento de invertir, es momento de tomar una vacación, ¿no? Y ahí es hacer un momento de reflexión
y tomar cautela ante este escenario, porque es un escenario que sí es complicado. O sea, si uno va al mercado y es consciente, dices, oye, estoy pagando 22%, el pollo es carísimo, Claro. la carne ya es casi un lujo. Pero y tenemos también aquí otro elemento adicional, ¿no? Porque hablé con Alex Contreras, el ex ministro de Economía, también aquí un domingo, y lo que dijo es que la política monetaria, es decir, el tema también de la inflación se ha mantenido en un dígito. Sí. O sea, ¿te imaginas que a pesar de eso, o sea, a pesar de mantenerlo ahí, tenemos un incremento de los precios? Imagínate si no logramos contener incluso la inflación a nivel nacional, porque también tenemos factores externos. Correcto. Cuando le pasa algo a Estados Unidos, por ejemplo, con la FED, pues también esto nos impacta inmediatamente. Entonces estamos Sí. también a la expectativa y a expensas de ello. Pero a pesar de todo, que el panorama no es tan negativo en cifras y en datos, pues cuando vamos a comprar sí lo sentimos. Nosotros tenemos el beneficio, y eso es algo que, por ejemplo, Argentina nos mira Claro. y nos reconoce, que tenemos una estabilidad monetaria. Monetaria. ¿No? Y eso es porque en realidad se logró que el BCR tenga una institucionalidad y Una una independencia total, ¿no? de lo que sucede en el gobierno. Y eso es lo que nos ha permitido al día de hoy manejar de cierta mejor manera en relativo a los otros países. Pero, o sea, nuevamente, si hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo, tú mencionabas Estados Unidos. Estados Unidos, supuestamente la inflación ya sigue bajando, pero el último dato comenzó a subir. Si el dato siguiente vuelve a subir, es posible que la política monetaria, es decir, que ellos pensaban que iban a bajar su tasa de interés, ya no la bajen, y acá nosotros la seguimos Exactamente. bajando, y eso sí genera que el tipo de cambio suba nuevamente. Entonces, yo creo que el tipo de cambio razonablemente sería entre 3.75 a 3.85, pero si hay uno de estos cambios donde hay mayor inflación, ya sea en el Perú o afuera sobre todo, el tipo de cambio lo podemos ver en 3.90, 3.92 fácilmente, ¿no? Claro, Y ahí hay que prevenir. ¿Qué hacer el día de hoy? No ahorrar 100% en soles, ¿no? Cambiar un poco de ese ahorro a dólares, tener de repente... A ver, entremos ahí en detalles porque a mí me interesa mucho, no sé, Ricardo, nuestro televidente, porque una parte, ¿qué tanto de esa parte ahorrar en dólares? En Por realidad- ejemplo, del 100% de tu sueldo, ¿no? Claro, dicen que siempre debe haber como una especie de paya manzana, Sí. tener en cuenta tus porcentajes de ahorro. A ver, coméntanos un poquito, por Mira, favor. lo normal es, siempre te mueves entre un 80-20, ¿no? Claro. A veces tienes 20 soles, 80 en dólares y viceversa, pero ahorita, Ajá. ¿no? La idea es aumentar tu nivel de dólares. Yo diría un 70% en dólares sería lo razonable. Yo personalmente a los clientes que tenemos les recomendamos un 85 a 90% porque sí estamos viendo cada vez más riesgos, no solamente globales, sino en el país, ¿no? Tenemos, bueno, los cambios en el Ministerio de Minas y Economía que da cierto optimismo, pero ahí entramos en otra variable, es decir, ok, estos ministros son buenos, son técnicos, tienen claro lo que tienen que hacer, pero vamos a ver si tienen la capacidad de hacerlo. Porque yo creo que el premier, o sea, Otárola, tiene un poco las ganas, pero su objetivo principal es la Flotar. popularidad y la popularidad de Dina, o sea, Claro. mantener a Dina que lo logre hasta el 2026. Claro, ajá, Entonces, que la mantenga. ¿cómo logras, teniendo ese objetivo principal, cumplir los demás objetivos, ¿no? Y lo otro es el Congreso, que el Congreso no apoya ahorita. Está en una batalla totalmente exógena, aislada del tema económico. Con Claro. ellos, la economía No, No, por acá. claro, por supuesto. Gracias, Bueno, Steve. gracias Steve Ocampo, economista. Le agradecemos mucho por sus consejos y su análisis. Y